Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy vamos a leer el 2 de Corintios Segunda de Crónicas capítulo 11. Y aquí se muestra un registro bien extendido de su reino, del reino de Roboam. El primer capítulo de 2 de Corintios es negativo, el segundo es donde se habla de la división del reino y este tercero es más positivo. Ayer y mañana vamos a mirar lo que él hizo ante los ojos de Dios, que era algo que no agradaba al Señor. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de ver que Roboam, vamos a observar el clímax de su reinado, que tomó lugar por los 3 primeros años, en donde hubo un clímax en su reinado. Es aquí donde él está obedeciendo al Señor en estos 3 años de su reinado. Y durante estos 3 años de su reinado, Judá lo estaba entonces haciendo, tenía éxito en lo que aquí se registran 4 de las políticas que él estableció y también sus logros en el área de la política. El título que yo le doy a este capítulo viene del versículo 17. 3 años de obediencia, 3 años de éxito. Cuando su vida está alineada con Dios, entonces Dios va a morar en medio de usted. Y usted va a estar en su punto máximo, en la plenitud de su fuerza. Y algo que él no hizo resultó en algo muy bueno para él, y fue que él decidió no ir a la guerra en contra de Israel. Y vemos cómo los levitas y todos aquellos que buscaban al Señor, y también los levitas que él logró que pasaran a su lado del reino del norte, ahora están con él en Judá, en el reino del sur. Cuando Roboam está obedeciendo al Señor, él no necesita ir a la guerra para que su reino sea fortalecido. Y entonces la bendición que viene sobre su vida es una bendición sin esfuerzo. Y entonces la bendición va a venir a él sin mucho esfuerzo. Y aquí este es un ejemplo de 3 años de bendición. Versículo 1, segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 1. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino de Roboam. Este primer versículo es la voz de Roboam, pero el segundo versículo es la voz de Dios. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, ahora versículo 3, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis
contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Versículo 4. Porque recuerden que ayer en el capítulo 10, Roboam tenía que escoger si escuchaba la voz de los ancianos, que eran los que aconsejaban a su padre, o a los jóvenes con los que él había crecido. Y Roboam tomó la decisión incorrecta. Escuchó la voz de sus compañeros. Y esa no era la voz de Dios. Pero después, ahora, vemos en este capítulo 11, que Roboam llegó a ser una persona realmente dispuesta a escuchar. Escuchar, y en este escuchar y obedecer, él creció. Y anteriormente no lo había hecho, y por eso es que su reino fue dividido. Entonces, lo primero que... Y en los tiempos modernos, si eso hubiera sucedido por ese primer error tan grande que él cometió, su reino ya se hubiera desmantelado por completo, con solo ese primer error. El versículo 4 dice: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Es bien difícil decirle a Roboam que no vaya en contra de Israel, porque él odiaba a Roboam y a las 10 tribus que se unieron a él. Usted no ve que ustedes no aprecian que los descendientes de Judá son los que tienen derecho al trono. Todo eso es... Jeroboam no es de nuestra tribu, por tanto él no tiene esa bendición que viene de Abraham. Por eso es que él odiaba tanto a Jeroboam, porque él lo percibía como un rey falso, un usurpador, que había robado su reino de él. Israel solamente tiene una fuente de agua fresca y es un lugar vital para todas sus actividades, porque es una sociedad agrícola. Así que el corazón de la economía está en Israel, en la zona del norte. Y la tierra que le es dejada a Roboam es muy pequeña, es solamente lo que pertenecía a la tribu de Judá y de Benjamín. Así que para Roboam era muy fácil ir y declarar guerra contra Roboam. Se puede decir que debido a la decisión de Roboam se dio la división del reino. Pero para Dios está bien que se dé la división del reino. Pero el corazón de Dios también quiere que entre los dos reinos haya paz. Pero alguna gente va a decir, ¿no es que tú decías, Dios, que el reino de Israel, de David, no iba a ser dividido y que siempre iba a haber uno de sus descendientes sobre el trono?
¿O no es que tú dijiste eso? ¿O es que acaso tú no vas a hacer algo para unir el reino otra vez? Dios no está en apuro para reunir la tierra o para reunir ambos otra vez. Para unir el reino del norte y el reino del sur otra vez. No, no es de momento lo que Él quiere. Quizás porque este rey del reino del norte, Jeroboam, no es suficientemente maduro. Pero lo que aquí vemos claramente es, sea el rey del norte o sea el rey del sur, ambos son parte de las 12 tribus de Israel. Y la voluntad de Dios para ellos en este momento es que ambos estén en paz. Ahora, hermanos o hermanas, ¿tienen ustedes alguna lucha entre sus hermanos? ¿O usted siente que usted está en lo correcto? Si usted ve una razón lógica, esto suena lógico. Porque lógicamente hablando, razonablemente hablando, es Roboam el que tiene el derecho al trono. Pero esta situación también nos da inspiraciones de cómo es que Dios resuelva conflictos. ¿Y ustedes saben? En buenos términos, si usted está en buenos términos con su líder de célula o no. Si usted no lo está, usted puede preguntarse a sí mismo, ¿será que yo estoy escuchando mi propia voz o es que yo estoy escuchando la voz de Dios? O es que yo digo, yo demando justicia y yo quiero tener lo que es justamente mío, lo que me pertenece por derecho. Pero conforme Roboam fue creciendo en madurez, él escuchaba la voz de Dios. Y él le dice, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. La voluntad de Dios para esta relación rota es que de momento se mantenga así. Y a pesar de que la relación es rota y el reino está dividido, pero es que Dios es paciente. Lo que Él quiere es que estén unidos en el corazón buscando a Dios. Cuando nosotros enfrentamos relaciones rotas, pero hemos preguntado al Señor, ¿cuál es tu voluntad en todo esto? El tiempo de Dios es perfecto. Y algunas ocasiones cuando nosotros enfrentamos conflictos, no necesariamente tienen que ser conflictos que tienen que ser resueltos de inmediato, sino que tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y aquí la sabiduría de Dios es que cuando dos partes no están en buenos términos, no tienen que atacarse uno al otro. El reino del sur que no subiera a atacar al reino del norte. Y esto nos recuerda que cuando nosotros no estamos en buenos términos con alguien, no tenemos que atacarnos unos a otros. Esta es la sabiduría de la paz. Por ejemplo, digamos que yo no estoy en buenos términos con Joey. Yo no tengo que ir a cada persona y decirle, yo tengo problema con Joey, yo tengo problema con Joey, y empezar a esparcir rumores. Los motivos detrás de eso es, yo quiero ganar gente para que esté del lado mío y en contra de Joey. Este es un marco mental agresivo y hostil. Pero en lugar de ello, yo tengo que buscar a mi líder de célula y expresar mis sentimientos. En lugar de atacarnos unos a otros. Y realmente esta es la sabiduría que Dios le ha dado al rey Roboam. Porque cuando él está dispuesto a escuchar al Señor y no atacar,
Como resultado, él experimentó 3 años de fortaleza, 3 años de gran éxito en su reinado. Algunas veces cuando nosotros escuchamos al Señor, podemos recibir, realmente cuando escuchamos al Señor, tenemos y vamos a tener éxito. Tenemos que preguntar a Dios qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Pero si usted insiste, si usted persiste en su propia forma de hacer las cosas, esto va a empeorar la situación. Así que entonces hay que buscar la sabiduría de Dios para hacer menos. Yo le doy un título a este primer párrafo del versículo 1 al 4. No ir a la guerra. Después entonces Roboam vino y fortaleció sus ciudades. Aquí dice, versículo 5, se habla de lo que Roboam hizo gracias a la obediencia. Aunque Dios no le dijo directamente que lo hiciera, entonces el corazón de Judá y de Benjamín están con Roboam. Cuando Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur, quizás la gente del reino del sur decían, oh, nosotros queremos unirnos a Joroboam del reino del norte, porque quizás ellos pensaban o podían tener dudas hacia Roboam, pensando, si usted fuera buen rey, su reino no sería dividido, no se hubiera dividido. Así que la gente quizás no todas estaban con él. Pero ¿qué hizo Roboam? Roboam fortaleció 15 ciudades. Y yo pienso que la razón por la cual Dios, Jehová, fortificó estas ciudades es porque estas ciudades están en el este, oeste y en el sur, y no fortaleció ninguna de las ciudades que están en el norte, porque entonces eso se podía mostrar que él no estaba o que no tenía la intención de ir en contra de su hermano, el reino del norte. Sino lo que él hizo fue fortalecer esos otros áreas fronterizas para protegerse de enemigos de Israel y no de sus hermanos de la zona del norte. Y entonces aquí vemos cuál es su territorio. Es la tribu de Judá y de Benjamín están con él. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que tomar acción también. No piense, si mi corazón se vuelve a Dios y entonces yo solo voy y me siento y espero en Él, allí sentado y no haciendo ningún tipo de ministerio. Jeroboam fortaleció 15 ciudades. Y para ello sí puso mucho esfuerzo. Es un proyecto grande. Él vino, se volvió a Dios,
pero también tenía que hacer algo en relación con su posición. No es solo, oh Dios, tú vas a proteger mi reino. Aquí vemos que nosotros debemos de ser diligentes y responsables de hacer lo que tenemos que hacer. Así que las personas que van a percibir a Roboam como un rey responsable. El siguiente subtítulo sería la determinación de los levitas. Esta es la tercera bendición de Roboam. Cuando todos los sacerdotes y levitas se pusieron del lado de Roboam. Versículo 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Y tenían un precio que pagar al hacer eso, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. O sea, ellos se encontraban en la tierra de Israel a lo largo de las 12 tribus. Y habrían ciudades que estaban construidas habían tierras que estaban designadas para los levitas. Y tenían ejidos, tenían posesiones los levitas. Ahora, versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Esto fue Jeroboam quien hizo eso. Él había establecido un orden sacerdotal falso. Y le había dicho a su gente, ustedes no tienen que viajar todo ese camino hasta llegar al reino del sur para ofrecer sacrificios. No, ustedes pueden hacerlo desde aquí. Y por supuesto que los sacerdotes no estaban de acuerdo con esto, porque claramente dice en la Biblia que el único lugar que Dios ha escogido para que la gente le adore y ofrece sacrificios es en su templo en Jerusalén. Entonces todos los levitas y sacerdotes emigraron hacia el reino del sur. Y entonces de repente tiene Roboam el apoyo completo y total de toda una tribu. Sería la tribu de Leví. Y entonces ahora él tiene que apoyar a esta tribu, a la tribu de Leví. Y claro que la carga sobre sus hombros va a ser fuerte, pero él sabe que esta es la voluntad de Dios. Así que podemos ver que cuando Roboam abraza esta verdad, y aunque tiene que llevar una carga más pesada sobre sus hombros al tener que apoyar a la tribu de Leví, él está dispuesto a hacerlo. Y para todos nosotros los que estamos en el mercado laboral, en el trabajo, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por la verdad? Cuando Roboam aceptó hacer esto, su economía, su fortaleza económica iba a ser menor. Y quizás racionalmente usted pensaría, yo voy, entonces cuando ya quiera yo ir en contra del rey del reino del norte, no voy a tener la misma fortaleza. Pero la pregunta es, ¿son los levitas una carga o una bendición?
Pero a pesar de la economía, a pesar de la perspectiva económica o política, Roboam sabe que la voluntad de Dios es que su gente le adore a él. Así que entonces por eso él abrazó, acogió a los levitas, a la tribu de Leví. Y esto fortaleció. Versículo 17, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Él fue fortalecido. Ahora, aquellos que están sirviendo a tiempo completo o que desean servir al Señor a tiempo completo, aquí podemos ver cómo los levitas han tenido que dejar de lado muchas cosas para poder estar con el Señor. Ustedes pueden ver que los levitas hacen la decisión en base a la voluntad de Dios y no debido a razones políticas. Porque si ellos se hubieran puesto del lado de Jeroboam y hubieran ayudado al pueblo para adorar ídolos, su seguridad hubiera sido garantizada. Y ellos hubieran dicho, guau, pero hemos vivido aquí en la tierra del Reino del Norte por tantos tiempo. Aquí tenemos nuestras posesiones y tenemos nuestros ejidos. ¿Cómo vamos a dejar todo esto atrás e irnos para Jerusalén? ¿Y cuál va a ser entonces nuestro sustento? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Antes, en el pasado, nosotros éramos apoyados por las 11 tribus de Israel. Y ahora voy a tener una disminución en mis ingresos, en mi provisión. Especialmente para los levitas. Esto fue. Muchos aquí de los colaboradores cuando vienen a servir a tiempo completo están dejando salarios muy altos. Otros inclusive han tenido que vender sus propiedades para poder estudiar en la escuela bíblica cuando toman esa decisión y tienen que enfrentar decisiones económicas que tienen que tomar o tienen que enfrentar la oposición de su familia. Y algunas veces pueden inclusive tener dudas, cosas que ustedes totalmente no entienden y cómo es que seguir totalmente a la iglesia. Pero aquí vemos a los levitas cómo dejaron muchas cosas atrás. En la historia, nosotros vemos que al dejar sus posesiones y al viajar del reino del norte al reino del sur, ellos tienen que dejar cosas y en diferentes etapas de su vida ellos tienen que dejar diferentes cosas. Esto es parte del llamado que tienen los levitas. Porque ellos tienen que experimentar que el Señor es su porción, es su provisión, Él es su porción. Y podemos ver que cuando los levitas dejan todo eso atrás, esto trae gran avivamiento. Y en el versículo 16 dice, aquellos que acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Ellos estaban determinados a buscar al Señor, al Dios de Israel.
Entonces en el reino del norte no podían adorar a Dios porque el sacerdocio, todos los que pertenecían a la tribu de Leví habían dejado el reino del norte. Así que aquí vemos la importancia de estos sacerdotes y de estos levitas. Y aquí la iglesia representa esa porción y nosotros somos cruciales para liderar a la gente a adorar a Dios, para que sigan a Dios. Y aplicando esto a los días actuales, quizás nosotros no estamos sirviendo al Señor a tiempo completo como levitas, pero usted es un sacerdote real en el lugar de trabajo, en su familia. Hay gente que está esperando que usted les dirija a Dios. Hay gente en su comunidad que está esperando que usted les dirija a Dios, para que los traigan a la iglesia, para que adoren a Dios. Pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos nosotros dispuestos a poner de lado los beneficios? Apreciamos nosotros realmente y valoramos nuestra identidad como sacerdotes reales del Señor. Nosotros podemos ser de esas personas que traemos al Señor a miembros de nuestra familia. Porque gracias a las acciones de estos sacerdotes y levitas, el reino del sur fue fortalecido por 3 años. Sí, Roboam fortaleció muchas ciudades. Pero aquí vemos que el corazón de Roboam atrajo a muchos levitas. Así que aquí vemos si podemos reflexionar si somos realmente personas que seguimos a Dios. Siguiente párrafo. Habla de la familia de Roboam. Versículo 18. Tuvo muchas esposas. Fueron menos que las esposas que tuvo su padre. Pero los reyes no deberían de tener tantas esposas. Aquí sí se nos muestra que hubo al menos un mejoramiento con respecto al rey Salomón. Al menos todas sus esposas son de la casa del Señor. Él no tomó mujeres gentiles como esposas. Versículo 23 dice: obró sagazmente y esparció a todos los hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y le dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Él los dispersó, así entonces sus hijos no iban a pelear por el trono. Y dice que eso fue algo que él hizo de forma sagaz, que fue algo sabio. En el capítulo 11, aunque sabemos que él fue un rey inicuo, pero aquí en el capítulo 11 nos habla de las cosas buenas que él hizo. Y él redimió todo el sistema de la orden sacerdotal. Y así los levitas y sacerdotes podían continuar sirviendo a Dios en el templo del Señor. Y además trajo gente del reino del norte para que viniera al reino del sur, para que adoraran juntos a Dios. Era gente que temía a Dios. Y entonces así ellos podían continuar viviendo de una forma piadosa. Que el Señor fortalezca la obra de sus manos, de nuestras manos, mientras nosotros le seguimos a Él.
Señor, ayúdanos para seguirte en todos nuestros caminos. Señor, nosotros venimos ante ti hoy queremos, Señor, aprender de Roboboam, que estuvo dispuesto a poner de lado sus derechos. Nosotros, Señor, estamos dispuestos a seguirte a ti, a poner de lado, ponernos nosotros de lado, dejar nuestros derechos, a entregarte a ti la soberanía. Hermanos y hermanas, piensen acerca de esto. Cuando Roboam puso de lado sus derechos en esta relación rota. Ahora, ¿tenemos nosotros relaciones rotas con otros? Con nuestros líderes de célula, con nuestros miembros, compañeros de célula, con nuestra autoridad. Hay lugares que nosotros sabemos que están así. ¿Escuchamos nosotros la voz de Dios o la voz del enemigo? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestros derechos y escuchar a Dios? Estemos en quietud y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé luz para saber si nosotros estamos en este tipo de situaciones. Santo Espíritu, ayúdanos. Que tu luz alumbre en nuestras vidas. Señor, por favor, revela todo tipo de amargura que haya en nuestras vidas. Si nosotros todavía tenemos enojo contra alguien, Señor, que tu Santo Espíritu alumbre los corazones de los hermanos y hermanas, y para que podamos vernos como realmente somos, Señor, y cuál es nuestra situación actual. Y que tu luz, Señor, alumbre a nuestros corazones. Mientras oro, yo veo que en ambos lados están señalándose unos al otro y regañándose uno al otro. Y esas palabras de insultos, insultándose unos a otros. Y eso trae humillación. Y hay muchas luchas. Y ambos lados están
en lucha. Y el Señor dice, confíe, ponga esa relación en mis manos. Entrégueme esa relación a mí, dice el Señor. Porque yo no tengo favoritismo, dice el Señor. Si usted siente que está luchando en estas relaciones rotas, dígaselo al Señor. Dígale, Señor, estoy dispuesto a entregarte y a poner en tus manos estas relaciones rotas. Estoy dispuesto a someterme a ti, Señor, a seguirte a ti. Oremos. Dígale al Señor, nosotros te confiamos, a nosotros nuestros derechos, Señor. Te los entregamos a ti. Te dejamos ir, Señor, esas personas con las que tenemos relaciones rotas y que hay luchas. Estamos dispuestos a dejar ir y a confiarlos a ti, Señor, porque eres tú quien nos guía, Señor. Eres tú, Señor, quien nos libera de estas luchas. Señor, estamos dispuestos a dejar ir. Ayúdanos, Señor. Señor, cuando los hermanos y hermanas vienen acá, nosotros proclaman en el nombre de Cristo Jesús libertad, y que toda voz del enemigo que nos está engañando tiene que dejarnos ahora. Y remueva, Señor, todo eso de nuestras vidas, y que nosotros podamos estar llenos con el amor del Señor. Llenos con el amor del Señor. Que seamos capaces, Señor, con tu poder de entregarte a ti estas relaciones. La Escritura dice, en el versículo 16, 2 de Corintios 11, 16, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así que vamos a orar por los levitas, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por nuestras iglesias hijas, iglesias en Taiwán, en Macao. Vamos a invitar a todos los colaboradores para que vengan al frente, y también a los líderes de célula y todos los líderes de tribu, para que oremos. Cuando los levitas han determinado su corazón para seguir al Señor, dice, si queremos nosotros ver a nuestra nación fortalecida, si queremos ver a nuestra familia fortalecida, ustedes, levitas, son muy importantes,
A veces nosotros sentimos que no somos importantes, pero en el espíritu, en el ámbito espiritual somos muy importantes. Cuando nosotros realmente buscamos al Señor, entonces nuestro corazón es fortalecido. Y los levitas vienen aquí al frente, oren por sus propios corazones, así ustedes tengan que pagar un precio. Ustedes, hermanos y hermanas, también pónganse de pie y oren por cada uno de los que sirven al Señor. Oren por ellos para que ellos puedan determinar que su corazón está para buscar al Señor. Que cada aquel Señor que sirve al Señor aquí en esta iglesia, en nuestra iglesia o en las iglesias afiliadas o hijas, oremos por todos estos siervos para que ellos sirvan al Señor con determinación, quieran buscar al Señor. Oramos, Señor, por cada uno de tus siervos, Señor. Danos fe y determinación para que nuestro corazón esté solamente y que busque tu rostro y tu corazón, Señor. Oro por cada uno de los que te sirven a ti, Señor, por el pastor Joshua, por Simo y por cada uno de nosotros los que están aquí, la gente de los medios de comunicación, la gente de la música, todos, Señor. Señor, oramos a ti, nosotros te amamos, Señor, nosotros queremos seguirte de cerca, Señor. Ayúdanos para mantenernos firmes, Señor, para que determinemos buscarte con todo nuestro corazón y dejar ir nuestra carne y dejar ir nuestras preferencias personales, que busquemos tu corazón, que busquemos tu rostro para servirte, Señor. Y entonces nuestra nación va a ser fortalecida. Y oramos por estabilidad en el ambiente político, y oramos por estabilidad en la economía, y oramos para que nuestro país sea fortalecido y esté seguro. Ahora yo quiero que todos los levitas se vuelvan. Y ahora ustedes ven a los hermanos que vienen al devocional. Estas personas pudieron escoger no venir acá, pudieron estar durmiéndose, pero yo quiero que vayan a donde ellos, todos ustedes, los colaboradores y los líderes, líderes de célula, líderes de tribu, vayan y oren por todas estas personas, vayan e impongan manos en ellos. Si alguien ya oró por usted o cuando ya oran por usted, por favor se sienta. Ahora vamos a pedir a los colaboradores que vengan y que oren por estas personas que vinieron al devocional matutino. Reciba. Una vez que el colaborador ora por usted, usted puede sentarse.
约取你，践踏你，羞辱你。你的意思确实如此的强大，因为你靠着神，你不被偶像，反而你 Usted continúa estando fuerte porque usted ha determinado continuar adelante y usted con la fortaleza del Señor ha escogido perdonar. Y si usted le ha hecho mal a alguien y hasta el día de hoy usted todavía siente esa culpa y esa autocondenación y aún al día de hoy su corazón le dice a usted que usted siente esa culpa, yo le bendigo a usted con la voluntad de ir y pedir perdón. Y que usted tenga el coraje de seguir a Dios. Y que no importa dónde usted vaya, que ellos sientan a través de usted el amor y la generosidad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo para que en todos los días de su vida usted escoja y determine seguir a Dios, seguirle a Él fielmente. E inclusive cuando hay problemas, usted continúa amando al Señor hasta el día de su retorno, hasta el día en que usted retorne a su casa celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Así como Dios bendijo a Roboam cuando él le escuchó, yo le bendigo a usted para que en todos los días de su vida, cuando usted tenga que lidiar con las cosas diarias de la vida, que usted tenga sabiduría y que todo lo que usted decida sea bien y que le vaya a usted bien. En el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.